Entonces vamos a empezar con los axiomas de nuestro aparato deductivo. Entonces, los axiomas en general deben ser fórmulas válidas, o sea, tautologías, a partir de las cuales se pueden deducir nuevas fórmulas válidas, usando, que llamamos reglas de inferencia. Entonces, un axioma es una fórmula válida. Cualquier fórmula válida puede ser considerada un axioma. Cualquiera, ¿cierto? Los axiomas no se demuestran, pero sí se justifican. ¿Cómo se justifican en la lógica proposicional? Se justifican mostrando que su tabla de verdad. Entonces uno les dice, mire, da una tautología, por lo tanto esto no tiene ningún problema en ser axioma, porque es una verdad que es siempre verdad independiente de la interpretación. Entonces así se justifica. Bien. La pregunta es si hay poquitos, si hay muchos, cuáles son, etcétera. Y entonces vamos a empezar a ver los diferentes axiomas de la lógica proposicional. Entonces, los primeros, vamos a ver unos axiomas, y esos axiomas se van a hacer con equivalencias. O sea, vamos a decir tal cosa es equivalente a tal cosa es equivalente a tal cosa, esos son los primeros axiomas que vamos a ver. Hay otros axiomas que van a ser implicaciones, pero los primeros que vamos a ver tienen que ver con equivalencias, es decir, cosas que si uno las escribe de esta manera se pueden escribir de otra y significan exactamente lo mismo. O sea, significan, es su semántica, es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, los primeros los más sencillos, que son los de verdadero, falso y doble negación. Entonces, lo primero es que si yo niego dos veces la misma preposición, eso es equivalente a la proposición. Se llama la doble negación. Y esperen, yo voy aquí a Logic Tools. Yo voy aquí a Logic Tools para irles mostrando. Para algunos de esos, no lo voy a hacer para todos porque no tengo el tiempo para hacerlo para todos, pero ustedes si quieren convencerse, pueden ir haciendo esto mismo que voy a hacer yo. Es... si hacen la tabla de verdad de no P equivalente a P, entonces está como la tabla de verdad de no P equivalente a P, pues les da que siempre es 1. Esta es una tautología. ¿Sí? Pero pues es fácil, ¿no? Porque la negación de, si P es 0, su negación es 1 y su negación de su negación es 0. Y si P es 1, su negación es 0 y la negación de 0 es 1. Entonces, y ahora, si yo niego 0 me da 1 y si yo niego 1 me da... Eh, perdón. Entonces, este 0 es equivalente a este 0 y este 1 es equivalente a este 1, por lo tanto, 0 equivalente a 0 da 1 y 1 equivalente a 1 da 1. Por lo tanto, estas dos cosas son equivalentes. Digamos que la equivalencia de esas es bien sencilla. Igual, vamos a decir que falso es equivalente a no true. Bueno, a los axiomas normalmente les ponemos nombre porque cuando uno va después a utilizarlos, en las justificaciones tiene que decir cómo justifica cada paso. Entonces, algunos pasos hay que justificarlos con el nombre del axioma, entonces uno pone el nombre del axioma. Me van a preguntar, ¿hay que aprenderse todo eso? No hay que aprenderse, hay que saber que existen, cuáles son, hay que usarlos para uno tener la costumbre de usarlos. Pero obviamente en un examen, donde sean los quizzes, si ustedes quieren sacar la tablita, la pueden sacar para acordarse del nombre de las cosas. No tienen que sabérselos de memoria. Eso los encuentran en muchas partes. Y es más, puede que aquí no estén todos nombrados. O sea, no hay problema con eso. Lo importante es saber cómo se usan los axiomas y que al usarlos hay que nombrarlos para que uno sepa, para que uno pueda justificar ese paso de su demostración. Entonces, falso es lo mismo, es equivalente a no true y no falso es equivalente a true. A este se llama la definición de falso y a este se llama la negación de falso. O sea, falso se define como la negación de true y la negación de falso es equivalente a true. Esos son tres axiomas que tienen que ver con la negación, ¿Listo? Y son los más sencillos. Ahora vamos a ver los axiomas como por operador. Entonces, los axiomas de la conjunción. Entonces, la conjunción, por ejemplo, el axioma P conjunción true, P y true es equivalente a P. Eso se llama la identidad del operador de conjunción. ¿Por qué? Porque es como X más 0 es igual a 0, pero aquí estamos es en lógica, no en aritmética. Entonces, P y true es equivalente a P. Es equivalente, es como el igual de los booleanos. Entonces, P y true equivalente a P es como si este fuera el neutro de la operación de conjunción. Entonces se llama la identidad de la conjunción. P y false es equivalente a false. Entonces a ese axioma
O sea, siempre que haya alguno false, eso es equivalente a false. ¿Por qué? Porque en la tabla de verdad la de ahí, si usted tiene false, eso siempre da false. En cualquiera, tiene con un false le da false. Entonces, si aquí ya fijo tiene un false, pues le da false. Entonces, P y false es equivalente a false, y a eso se llama la dominación de la conjunción. ¿Por qué? Porque como que false domina la conjunción. O sea, el resultado, con un false en una conjunción, el resultado es false. O sea, como que false es dominante. Si yo tengo repetido una proposición P y P, pues es equivalente a solo P. No hay necesidad de ponerla tantas veces. Con una vez que la ponga es suficiente para que sea verdad, mejor dicho. Y eso se llama la idempotencia. Esa, por ejemplo, no pasa con la suma. X más X no es igual a X. Ni con la multiplicación. X por X no es igual a X. Pero sí pasa con la conjunción. P y P es equivalente a P. Aquí hay otro. P y Q es equivalente a Q y P. O sea, da lo mismo escribir P primero y Q después que Q primero y P después. Si los uno por la conjunción, esas dos cosas son equivalentes. Y eso se llama la conmutatividad de la conjunción. Hacer P y Q y luego conjunción R es exactamente equivalente a hacer P y luego conjunción con Q y R. A eso se llama la asociatividad de la conjunción. ¿Cierto? Hay otro que ya empieza a mezclar aquí la conjunción con la disyunción. Dice, si yo hago P conjunción con una disyunción, Q o R, eso es equivalente a haber hecho P conjunción Q, disyunción P conjunción R. Y a ese axioma es como el de la suma con la multiplicación con la suma. X por Y más Z es X por Y más X por Z. Entonces es parecido a ese y se llama la distributividad del I con respecto al O. Bueno, entonces, como voy a aprovechar pues para que lo miren aquí, pues eso también tiene que funcionar acá. Si yo hago hola, P, I, sí, P, I, Q, R, equivalente a P, I, Q, O, P, I, R, y hago la tabla de verdad. Solo unos, es una tautología. O sea, estoy justificando los axiomas, algunos de esos, como para que vean que sí funcionan. Si ustedes quieren ver que funcionan, realmente solo es ir a hacerlo ahí y ahí funciona. Todos estos funcionan. Cuando tenga la negación de una conjunción, negación de P y Q, eso es equivalente a negar el primero, disyunción con negar el segundo. Y ahorita vamos a ver los axiomas del O. ¿Sí? Pero típicamente los axiomas del I y del O son duales, se llaman. Hay una dualidad allí. Mucho de lo que pasa con el I pasa con el O, pero de forma dual, ahorita vemos. Porque con el O el que va a dominar es el true, no el false, o cosas de ese estilo. O sea que hay una dualidad allí, pero no es exactamente donde ponga I, ponga O y eso funciona, no. Pero sí con criterio. Entonces, no P y Q es equivalente a no P o no Q. Eso se llama la ley, la de Morgan, la de Morgan del I, porque aquí hay un I. Entonces, de Morgan es cómo mezclar la negación con el I. Entonces, cómo romper un I con la negación, se rompe con una disyunción de las negaciones. ¿Listo? Ahora, todos los axiomas se pueden usar para reemplazar esto por esto, o para reemplazar esto por esto. Uno los puede usar de izquierda a derecha o derecha a izquierda porque es un equivalente. Realmente esta es la manera de decir, estas cosas son como equivalentes, donde usted vea lo uno, puede poner lo otro. Y eso es equivalente. El otro, este es bien interesante. Si yo tengo P y P o algo, eso da P. Es como natural, porque fíjense que si P fuera verdadero, P o algo va a dar verdadero. Luego no importa quién es Q, P o algo va a dar verdadero y entonces verdadero y verdadero va a dar verdadero, que es el mismo P. Y si P fuera falso, entonces no importa cuánto de esto, falso y algo siempre da falso. Entonces da el mismo P. Entonces, como quien dice, aquí dice el I absorbe al O, porque lo que había aquí del O no importa su valor. P y P o Q, su valor es P. No importa quién sea Q. Entonces es como una manera de a veces de quitarse a Q del camino.
tengo una Q incómoda por ahí, pero está de esta manera, digo, esa Q la quito de ahí, porque no aporta el valor de verdad de esa fórmula. Y eso pues no importaría la cantidad de expresiones con tal de que sea fuera del P Y el O queda dentro de esa. Pero es importante que el Q esté acompañado de P con el O, ¿no? O sea, que el que esté afuera sea este mismo P que está aquí adentro. Ya el O del resto, el resto sí no importa. Ese se llama absorción de Oli sobre el O, y el P y no P equivalente a falso, se llama contradicción, porque no puede pasar que al mismo tiempo P sea verdadero y no P sea verdadero. Entonces, P y no P es equivalente a false. Y a veces se llama la contradicción porque nos va a pasar que cuando queramos, en principio, demostrar algo por contradicción, es demostrar que hay una contradicción. ¿Cuándo hay una contradicción? Cuando la misma frase, la misma afirmación aparece que es verdadera y aparece que es falsa. Entonces, como es imposible que la misma frase sea a la vez verdadera y falsa, a eso se llama una contradicción. Por eso cuando aparece P y no P, es equivalente a false, entonces ahí voy a poder reemplazar P y no P por false. Y cuando algo es false, pues es false, no es verdadero. Por lo tanto, a eso le llamo una contradicción. ¿Listo? Esos son los axiomas de la conjunción. Voy a parar allí y voy a seguir con los otros axiomas.